¿Saben cómo descubrimos la física cuántica? ¿Quién fue el primero en toparse con todo esto? Bueno, pues todo esto y más lo veremos en la historia de la catástrofe ultravioleta. Antes que nada, hay que ponernos en contexto. Somos físicos en los años 1900 y como buenos físicos de esa época queremos estudiar la radiación térmica. Sabemos que los objetos absorben la luz, pero reflejan una onda en cierta frecuencia. Por ejemplo, nosotros vemos una planta color verde porque absorbe todas las ondas y refleja la que está en la frecuencia de los verdes. Entonces, cuando está oscuro no ¿qué es emiten eso? luz porque no hay luz que reflejar. ¿Qué? Pues sí y no. Los objetos cuando están a oscuras sí emiten luz, pero no la reflejada como lo vimos en el ejemplo de la planta. Emiten luz gracias al calor de cada objeto. Esto quiere decir que la radiación térmica se basa en el calor del objeto y no en las condiciones alrededor. Sabemos que la materia siempre está en movimiento gracias a los átomos, y estos átomos están vibrando constantemente. Estos generan la radiación térmica que llamamos, pero no la podemos ver, ya que esta radiación está en una onda infrarroja. Por eso no brillamos en la oscuridad. ¿Pero qué pasaría si aumentamos la temperatura? Excelente pregunta, Bosenov. Lo que pasaría es que los átomos vibrarían con mayor frecuencia y esto pasaría que la luz infrarroja pudiera pasar a luz visible. Quiere decir que entre más caliente esté, si recordamos esta tabla, pueden pasar de infrarroja a roja y si lo calentamos aún más, quizás podría llegar al azul. Eso explica por qué las estrellas que tienen menor temperatura son de color rojo y las estrellas que tienen mayor temperatura son de color azul. Ya sabiendo todo esto, los físicos de la época se preguntaron qué pasaría si tuviéramos un objeto que absorbiera toda la radiación, es decir, que solo pudiera emitir su radiación térmica. A este objeto le llamaron el cuerpo negro. Antes que nada, hay que recordar que este cuerpo negro es meramente teórico. Ahora sí, continúa. Gracias, Bosenov. Prosigo. Los físicos prácticos de la época retaron a los físicos teóricos a que descubrieran o pudieran explicar qué es lo que saldría de este cuerpo negro. Hubieron dos físicos teóricos que aceptaron el reto: Rayleigh y Jeans. Ah, no, ese no. Ese. Ellos desarrollaron la ley de Rayleigh y Jeans. Encajaba perfecto en frecuencias bajas, pero tenían un error. Decían que a mayor frecuencia incrementaba exponencialmente la radiación y la energía. Esto quiere decir que tendía a infinito. Y eso no es posible. No generaba lógica que tuviéramos una radiación infinita y una energía infinita. Si pasara esto de la energía y la radiación infinita, querría decir que al abrir la caja negra o el cuerpo negro, nosotros tendríamos un rayo mortal de radiación y energía infinita, lo cual no podría pasar, ya que también pasaría algo similar con nuestros cuerpos y todos los objetos que rodean este mundo. Y, claramente, no vamos aventando rayos mortales a donde quiera que vamos. Como este problema empezaba desde las frecuencias del ultravioleta, se le llamó la catástrofe ultravioleta. Años después, y ya con la respuesta de lo que salía del cuerpo negro, spoiler alert, no era un rayo mortal, sino una mezcla de longitudes de ondas mucho más grandes de lo previstas, el científico Bain fue probando con bastantes distribuciones hasta que dio con una que se iba decreciendo exponencialmente y se acoplaba perfectamente a lo que habían visto en la práctica con las frecuencias altas. Pero también tenía un error. Su ley no explicaba bien, o más bien, no encajaba con las frecuencias bajas, así como lo explicaba la ley de Rayleigh y Jeans. Necesitábamos algo que pudiera unir estas dos leyes. Necesitábamos algo que pudiera hacerle frente a esto. Son tiempos tenebrosos. Tenemos todo en contra. Necesitamos un Ave María. Necesitamos poder. Necesitamos monstruos. Wow, no. Lo necesitábamos a él. Max Planck. Pianista, chelista, corista en la universidad, pero sobre todo físico, matemático y el héroe de este shonen llamado Catástrofe Ultravioleta. Al no tener concordancia la teoría electromagnética con sus resultados prácticos, Planck decidió hacerlo al revés, empezar desde la práctica
y tratar de modelar todo esto. Después de varias ideas, se le ocurrió que ¿qué pasaría si la energía no fuera un chorro de agua constante? Si más bien la energía fueran paquetes que fueran indivisibles. Con esta idea las dos teorías se unían. Planck tuvo que suponer que la energía se agrupaba en paquetes que decidió llamar cuantos. De ahí el nombre de la física cuántica. La cuantización se podía contar por números enteros gracias a una constante que denominó la constante de Planck. Clásico de los físicos. Sí, bueno, regresando al tema, esta constante salió entre la relación de la energía y la frecuencia en un cuanto. Con esto concluye que la energía no es un flujo de corriente como el agua, sino más bien un flujo de pelotas cuánticamente diminutas. Antes del descubrimiento de Planck, los físicos creían que todas las longitudes de onda se generaban con la misma cantidad de energía. Por eso creían que si metían cierta cantidad de energía al cuerpo negro, este era más probable que sacara el rayo mortal. Porque si hacemos el símil, es más fácil que quepan longitudes de onda muy pequeñas dentro de la caja que longitudes de onda un poquito más grandes dentro de la caja. Pero lo que decía Planck es que, aunque las longitudes de onda pequeñas fueran más probables de que cupieran que las longitudes de onda grande, el problema es que necesitaban mucha más energía hacer longitudes de onda pequeñas que las grandes. Y aunque fuera más probable, por eso salían longitudes de onda mayores. Todo esto le dio un premio Nobel a Planck y el mote de el padre de la mecánica cuántica. Aunque a este no le gustara ni el mote ni el pequeño hijo que había creado. Pero esa es otra historia.